nuestra hermana Noemí Guzmán, quien es la directora regional de Itay El Salvador, perdón, del Departamento de Educación, a nuestro director regional de Itay, nuestro hermano Juan Meléndez, a quien ya tuvimos en una conferencia, a nuestro presidente y representante David Martínez Ticas, reverendo, Dios le bendiga, pues por él también estuvo compartiendo ya la primera conferencia. Y a todos los equipos, al Departamento de Educación, medios masivos, por poder estar participando de este evento. Esta es quizás nuestro primer evento o serie de conferencias que hemos transmitido, y pues aunque sí han habido algunos inconvenientes técnicos, creo que ha sido bastante provechoso la mayoría de ellos. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar este tema que me ha correspondido a mí pues poderlo impartir. El tema se llama Educación Teológica y Discipulado del Creyente. Vamos a hablar un poco de este tema y decirles que pues este tema se enmarca dentro de lo que es la Gran Comisión para la Iglesia Cristiana Evangélica. En Mateo 28, 19, 20 encontramos la Gran Comisión de la Iglesia, y dice así: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco de dos temas que son bien importantes, relevantes, digo yo, para la iglesia actual. Uno tiene que ver con la educación teológica y otro pues tiene que ver con el discipulado. El discipulado, me atrevo a decir que no es un tema muy conocido en nuestras iglesias, por lo menos en nuestra campo misionero del Salvador. Es un tema que quizás no se ha venido como practicando mucho, se desconoce en la gran mayoría, no en todas las iglesias. Obviamente no puedo hablar por todas las iglesias, pero en su gran mayoría muchos no cuentan con conocimientos acerca del tema del discipulado. Por lo tanto, se me hace necesario explicar un poco acerca de este tema. Ya la Gran Comisión aquí de la Iglesia nos menciona que una de las prerrogativas de la Iglesia Cristiana Evangélica es discipular. Pero luego se presenta la pregunta: ¿qué es discipular? ¿Sí? ¿Qué es discipular? Y porque ha habido mucho desconocimiento acerca de este tema. Entonces, para hablar acerca del tema, quiero mencionar algunos síntomas actuales de la iglesia evangélica. Ya vimos en un primer lugar que es, como decía, una prerrogativa de parte de la iglesia el discipular a los nuevos creyentes. No es lo mismo el acto de conversión que el acto de discipular. Son dos cosas que están muy relacionadas, pero que no son lo mismo. Entonces,
Ya hemos hablado acerca de educación teológica, hemos tenido pues una serie de conferencias. Recordemos la conferencia que nos brindó nuestra hermana Noemí Guzmán, nuestro hermano Juan Meléndez, y el día de ayer pues tuvimos el privilegio de estar escuchando al reverendo Rafael Hernández Hijo con el tema del evangelismo y la educación teológica. Entonces esta conferencia es un complemento a las anteriores que ya hemos escuchado. Yo los invito a que ustedes las puedan ver, están grabadas en la página de Itay Rama San Salvador, así como también en la página de la revista La Voz Evangélica AIC. Entonces, habiendo hablado de que todos estamos de acuerdo que el discipulado es parte de la misión primordial de la iglesia cristiana, y que la encontramos allá en Mateo 28, 19, 20, podemos decir que el discipulado es una parte muy importante del proceso de crecimiento y madurez del creyente. Y la base para esta afirmación pues es el ejemplo que nos da Jesucristo. Él tomó 12 hombres comunes y corrientes, como usted y yo, o quizás más como yo, pero que a través de ese proceso de acompañamiento, de seguir los pasos de Jesús, pues sucede que esos hombres ordinarios son transformados en el liderazgo de la iglesia cristiana. Esa es la base histórica para nuestras iglesias actuales. Entonces ese es el proceso de discipulado. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia no cumple su misión de discipular? Porque muchas veces podemos tener en cuenta estos síntomas de que la misión de discipular no está siendo totalmente efectiva. Leemos en Mateo 13, 5 al 6, dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces el discipulado es un proceso que nos permite preparar la tierra donde ha sido depositada esa semilla, donde la planta puede crecer, madurar y dar fruto. Cuando el discipulado no se suministra o es deficiente, pueden pasar los siguientes síntomas que tenemos en pantalla. En primer lugar, tenemos la falta de crecimiento y madurez del creyente. Esto se traduce en iglesias donde predominan los conflictos entre los mismos hermanos, la falta de visión, las críticas, las murmuraciones, etcétera, etcétera. Entonces, el síntoma de falta de crecimiento y madurez del creyente puede ser muy peligroso porque fractura la unidad de la iglesia. Y esto hace que pues no haya una comunión, y eso es grave para la iglesia. Otro síntoma que en muchas iglesias se puede estar dando es un crecimiento numérico, pero que al mismo tiempo no es efectivo. Cuando yo digo esto, quiero decir que hay una buena estrategia de evangelismo, como como escuchábamos el día de ayer, pero en el mediano plazo, o a veces en el muy corto plazo, este crecimiento no es sostenible. Es decir, que muchas veces, como estrategia de evangelismo, la iglesia recibe recién convertidos, pero estos recién convertidos en un par de meses o al año quizás no se convierten en miembros permanentes de la iglesia, sino que desertan. Entonces alguien podría decir, bueno, recibimos 10 personas, pero al cabo de 6 meses de esas 10 personas solamente 2 quedaron como miembros permanentes de la iglesia y están congregándose
y participan activamente. Entonces ese es un síntoma de que nuestro discipulado, nuestra acción de discipular, no está siendo totalmente efectiva. Otro síntoma que se puede percibir en muchas iglesias es la falta de compromiso para trabajar en la obra de Dios. Y cuando esto quiero decir es, siguiendo el ejemplo anterior, que de esos 2 convertidos que quedaron al final de los 6 meses, solamente uno participa activamente de las actividades, de campañas de evangelismo, de congregarse, etcétera, etcétera, pero que es un número bastante reducido. Entonces todos estos síntomas me llegan a dar la conclusión de que algo está fallando en la parte del discipulado. ¿Por qué nuestras iglesias no pueden discipular efectivamente a los recién convertidos? Una de las principales causas que hemos podido encontrar estudiando este tema del discipulado es que claramente no tenemos un concepto bíblico correcto sobre qué realmente es el discipulado. Y antes de entrar a una definición, quiero mencionar algunas cosas que no son el discipulado y que muchas veces nosotros pues tenemos ese concepto. Vamos a ver. Para empezar, el discipulado no es una clase bíblica. Si bien es cierto que los discípulos reciben clases bíblicas, esto representa solamente una de las partes de todo el conjunto de componentes que lleva el proceso del discipulado. Entonces, el discipulado, no es un programa de membresía. La membresía es solamente una formalidad. La membresía es el hecho de formar parte de una nómina de la iglesia. El objetivo del discipulado está más allá que de ser el listado de miembros de la iglesia. Es decir, si bien es cierto que es necesario y es un orden importante dentro de la iglesia, el discipulado va más que formar parte de un listado. No es una reflexión doctrinal, aunque es bien importante que los que están en proceso de discipulado reciban enseñanza doctrinal. Nuevamente el discípulo brinda algo más que el contenido de una reflexión o de una enseñanza. Y muchas veces suele suceder, le preguntamos a alguien si ha sido discipulado y él se recuerda haber recibido una clase o una enseñanza doctrinal y él dice que sí, pero realmente el discipulado es mucho más amplio que es una enseñanza o una reflexión doctrinal. No es una liturgia. El discipulado no es una liturgia, es decir, llamemos liturgia a el orden del servicio en la iglesia, aquellas actividades que se realizan, que conllevan el objetivo de la adoración a Dios, y aunque todo esto es muy importante, todavía no es eso, solo es una parte. Noten ustedes que no hemos dicho que esto sea malo, que ninguna de estas cosas, todas son necesarias, pero forman parte de un conjunto que es más grande todavía, una parte de un todo mayor. El discipulado no es conocimiento bíblico, contiene y se enseña conocimiento bíblico, pero no es eso. Como les digo, es parte de. Entonces viene la gran pregunta que debemos de hacernos: ¿qué es el discipulado? Según el libro Proyecto Discipulado de los autores Lucas Leigh y David Novoa,
el discipulado es un proceso de acompañamiento en el que a través de una relación personal se consigue moldear en el discípulo las virtudes del carácter de Jesús. Entonces ahí están los componentes. Esta definición me gusta mucho porque es bastante amplia, pero al mismo tiempo nos señala las partes más importantes de un discipulado. Debemos de decir que el discipulado es un proceso, ¿sí? Un proceso es un conjunto de acciones que hay que realizar para alcanzar una meta. En este caso es el discipular a las personas. Entonces, cuando analizamos este concepto, nos encontramos en primer lugar que el discipulado es una acción o una actividad, es un proceso, como lo había mencionado, que puede involucrar varias actividades. Por lo tanto, debe asumirse como un proyecto de la iglesia. No es simplemente una acción, algo separado, algo que una actividad, sino que debe de tomarse desde la perspectiva de un proyecto como iglesia, donde el pastor asume el liderazgo de ese proyecto, y ya sea que la iglesia sea grande o ya sea que la iglesia sea pequeña, deben de realizarse ciertas acciones para alcanzar la meta del discipulado. Según este concepto, la meta principal del discipulado siempre va a ser moldear en el discípulo las virtudes del carácter de Jesús. Es decir, el creyente, el discípulo de Jesús, debe replicar todas aquellas características que nos enseñó Jesús a través de su ministerio aquí en la tierra. Entonces, en este concepto o en esta definición encontramos tres funciones intrínsecas. ¿Cuáles son? El acompañamiento, la enseñanza y el seguimiento que se le debe de hacer como un programa o un proyecto de discipulado. Entonces aquí comenzamos a ver que el discipulado no solamente es tener una clase bíblica, tener una enseñanza doctrinal, sino que amarra todas esas partes, todos esos objetivos para conseguir un cristiano maduro y que ha crecido en la palabra del Señor, que ha crecido espiritualmente. Entonces, cuando notamos el crecimiento espiritual, cuando nuestro carácter ha sido moldeado y se parece o busca parecerse al de Jesús. El apóstol Pablo decía muy bien: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces prácticamente eso es, queremos replicar. Ahora bien, esto es un poco más complicado de lo que podemos expresar con palabras. ¿Qué es el discipulado? Pues en primer lugar es acompañamiento. Aquí vemos en el discipulado dos componentes humanos. Uno de ellos es la persona que se está discipulando, ya sea un nuevo creyente o ya sea alguien que está ya un poquito más avanzado en el proceso, y la persona que está formando o que está ayudando a formar ese discípulo. Entonces, puede ser que en muchos proyectos sea el pastor el que está haciendo esa formación. Sin embargo, cuando el crecimiento ha avanzado, la iglesia comienza a crecer o la iglesia ya tiene una cantidad de miembros bastante considerable, pues es necesario que el liderazgo también busque apoyo dentro de los mismos discípulos, porque la parte de la dinámica del discipulado implica que aquella persona que ha sido discipulado
forme parte de ese mismo proyecto y comience a discipular a otras personas que igual que él mismo necesitan una orientación y una guía espiritual, necesitan un acompañamiento. Entonces aquí se aplica lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, donde dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces esta función es muy importante, la parte de el acompañamiento, y acompañar, como bien lo expresa la palabra, como cuando una persona necesita ir a algún lugar pero no conoce y usted es asignado o usted voluntariamente dice yo te voy a acompañar para que llegues a tal lugar. Entonces el acompañamiento requiere por lo menos estos 3 componentes que vemos en pantalla. En primer lugar vamos a hablar de la amistad. No puede existir un acompañamiento sin establecer una relación de amistad. Es decir, la persona que es discipulada percibe de que quien le está acompañando o brindando ese acompañamiento es una persona que está interesada por ella. No solamente porque es parte del proceso de la iglesia y usted tiene la obligación de hacerlo, sino que ella percibe ese amor fraternal como parte del miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Entonces, no puede existir acompañamiento si no hay una amistad genuina entre la persona que está acompañando, llámese pastor, llámese diácono, llámese líder o ya sea un voluntario. Usted tiene que brindar esa amistad. En segundo lugar, como puede ser también obvio, tiene que haber una comunicación clara, una comunicación efectiva. Entonces, todo proceso de comunicación efectiva incluye tanto hablar como saber escuchar. Y a veces muchas personas sabemos hablar, pero no tenemos el don de poder escuchar, ¿sí? Entonces, el saber escuchar es un don también que muchas veces Dios nos da. El siguiente paso es la confianza. Si existe amistad, también tiene que existir confianza para que los que están en ese proceso de discipulado puedan expresar todas las dudas que intentan resolver. Muchas veces el nuevo creyente llega a la iglesia y no conoce a nadie, necesita la amistad de alguien, necesita que alguien le brinde un acompañamiento acerca de cómo funcionan las cosas en la iglesia. En la iglesia hay 2 tipos de enseñanza. La enseñanza formal, que es la que se brinda a través de escuelas bíblicas, institutos teológicos, y la enseñanza informal, que es cuando los creyentes ven lo que el otro creyente está haciendo y así aprenden. Entonces yo siempre hago este comentario con muchos alumnos y nos dicen, a veces llega alguien nuevo a la iglesia, cuando comienza a asistir, esa persona es la que se sienta en los primeros lugares de la iglesia, pero resulta que con el pasar del tiempo comienza a sentarse un poco más en la segunda fila, en la tercera fila de sillas o de bancas, y al final termina sentándose en las últimas sillas. ¿Por qué? Porque él ha visto que otros creyentes se sientan en las últimas bancas a pesar de que pueden sentarse más adelante. Entonces ese es un proceso. Ellos así han aprendido porque nadie les ha dicho que la importancia de sentarse y buscar los primeros lugares. Entonces, pero tiene que existir confianza.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay confianza, esa persona es capaz de consultarle o hacer una pregunta. Pero si no, de lo contrario, pues no va a preguntar y no puede haber enseñanza. ¿Qué actividades se realizan en esta etapa o en este funcionamiento dentro de la iglesia? Bueno, hay muchas actividades se pueden hacer. Entre las actividades que refuerzan el acompañamiento están los retiros, los campamentos, pertenecer a diferentes ministerios dentro de la iglesia. De repente hay un ministerio para ir a visitar a los enfermos, hay un ministerio para brindar alimentos a los necesitados, hay un ministerio de alabanza donde ellos pueden aprender a cantar o a tocar un instrumento, pero lastimosamente muchas veces estos programas brillan por su ausencia, no existen este tipo de programas. Algunas iglesias nunca han ido a un retiro, algunas iglesias tienen juventud y nunca han hecho un campamento. Entonces no es que la Biblia tenga que decir que la iglesia tiene que hacer campamento o retiro, sino que estas actividades brindan una oportunidad para establecer lazos de amistad, especialmente con aquellos que recién llegan a la iglesia y quizás no conozcan a alguien. Entonces eso es bien importante. También el liderazgo debe de fomentar que haya una comunicación, una comunión, que se preocupen por hacer sentir a los recién convertidos como parte que son ya de la familia de Dios. Entonces hay un segundo componente, una segunda función que obviamente tiene que ver con la enseñanza. Ya habíamos hablado de algunos aspectos como los estudios bíblicos, la reflexión doctrinal. Entonces también la enseñanza es otra función principal dentro de un programa o de un proyecto de discipulado. Jesús era el maestro por excelencia, que no solamente hablaba con teoría, sino que muchas veces llevaba a sus discípulos al campo a practicar. Entonces eso es muy importante en el tema del discipulado, porque no es el conocimiento el que nos hace discípulos, sino lo que nosotros practicamos. Conocemos, esa es parte del proceso. Primero conocemos y después llevamos hacia la práctica. Entonces, dentro de las actividades de la enseñanza que podemos mencionar, está obviamente claro el instituto bíblico, las clases de escuela bíblica, ya sea dominical o de otro día, los sermones en los servicios de la iglesia. La consejería también es un programa bastante que ayuda. Obviamente la consejería es como un punto y aparte también, porque no es algo tan fácil, sino que requiere una preparación, y muchas veces los temas de consejería tienen que ver más con la función pastoral. Pero también aquellas personas que han sido capacitadas y preparadas, que tienen el deseo de servir a Dios a través de compartir sus conocimientos, pueden dar en temas quizás que no sean tan complicados o tan complejos, dar una pequeña consejería. Pero toda vez eso depende mucho de qué tipo de consejería se busque, ya sea matrimonial, ya sea de laboral o de otra índole. Debe de analizarse con cuidado. Lo importante aquí en el proceso del discipulado es que si la persona que está realizando la actividad de discipulado no se halla en la capacidad de poder realizar
esta función, pues que oriente a la persona sobre a quién dirigirse o a quién abocar todas esas necesidades. Por otra parte, también tenemos la siguiente función, que es acerca de el seguimiento que se le da como proyecto, que puede ser un discipulado. Así que aquí estamos hablando del discipulado no como una acción esporádica, casual, sino como un proyecto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que discipular, tiene que llevar a un recién convertido desde el punto A, que es la conversión, hasta el punto B, que es el carácter de Jesús en la persona. Entonces, para todo esto se necesita una cantidad grande de recursos, ¿sí? Yo creo que por esta razón muchas veces las iglesias, digámoslo así, no le dan una prioridad porque es algo que puede ser complejo. Pero en pequeñas iglesias yo creo que también se puede aplicar. Solamente que quizás en las iglesias más pequeñas va a ser necesario que el pastor se involucre en muchas de estas actividades, y en algunas tenga que buscar ayuda. Sin embargo, es como proyecto es importante que tenga claramente establecidos cuáles son sus metas y objetivos. Entonces, en la función de seguimiento vamos a hablar de supervisión, es decir, que una persona se haga responsable por dar el seguimiento al proceso de formación de los discipuladores, al proceso de formación de los que se están discipulando y la ejecución de las actividades. Entonces alguien tiene que estar pendiente de ver que la actividad programada se realice. Esto es cuando hay una planificación, y en su caso pues ayudar a que todas las actividades se ejecuten. Entonces, si esto se realiza de una manera formal, pues yo creo que los resultados van a ser mucho más efectivos. También debe hacerse una evaluación, es decir, que periódicamente el liderazgo de la iglesia debe evaluar los resultados obtenidos del proyecto, del discipulado, y analizar si los resultados obtenidos son los deseados, haciendo la aclaración de que cuando digo evaluar y analizar me refiero al proceso, o sea, a la ejecución de las actividades, porque el resultado espiritual es parte que no nos corresponde a nosotros, sino que es algo personal con obviamente Dios, ¿verdad?, que está haciendo la obra en esa persona. Y sin embargo tiene que haber oración, tiene que haber congregación, tiene que haber enseñanza, y esa es la parte que le corresponde a la iglesia. Entonces, y una última parte está la retroalimentación, es decir, que el equipo pueda reunirse, pueda decir, hemos realizado este proyecto de discipulado y creemos que se pueden hacer ciertas mejoras. Se pueden hacer, obviamente esto tiene que comunicarse. Aquí viene la parte organizativa de la iglesia, una administración correcta, donde cada persona pues ejecuta las funciones para las cuales ha sido delegado, y el liderazgo de la iglesia tiene que velar porque todas las partes funcionen y lleguen a este punto. Es posible que los programas no son perfectos, siempre surgen necesidades, siempre surgen algunos inconvenientes, y la planificación sirve para eso, para ir corrigiendo sobre la marcha algunos problemas que se vayan identificando. Es como en todo proyecto, Entonces, ¿qué actividades se pueden realizar en esta parte?
reuniones de seguimiento por parte del pastor y del cuerpo de oficiales, reunión de los formadores o voluntarios si es que los hay, y algún informe pues presentado a la iglesia. Es decir, por ejemplo, un informe podría decir: en el año 2023 se realizaron X cantidad de actividades, se inscribieron X cantidad de personas a un curso de liderazgo impartido por el pastor de la iglesia, y todas estas personas han ido participando. Entonces el objetivo es que la mayor cantidad de hermanos participen de estas actividades. Entonces, si Dios que está obrando y el Espíritu Santo que está guiando a los líderes y a estas personas entra en el corazón, creo yo que vamos a ver resultados en el crecimiento, en la participación de las personas, en que podamos llegar a un momento de decir: este año se convirtieron 25 personas, y de las 25 personas al final del año 23 todavía están dentro de la iglesia, un porcentaje está ya bautizado y un porcentaje ya está trabajando. Entonces a ese crecimiento es el que nosotros aspiramos. En la conferencia del día de ayer, el hermano pastor hablaba acerca de un evangelismo agresivo. Yo estoy de acuerdo en que debe de hacerse, y también de que los resultados de ese evangelismo agresivo tengan que ver con cristianos o creyentes maduros en la fe, responsables de sí mismos, y que al contrario estén ayudando a alcanzar a otros más. Entonces siempre ha habido quizás como una pequeña disputa entre crecimiento numérico o crecimiento de calidad. Como decía el hermano Rafael el día de ayer, algunos dicen: no, es que la iglesia está creciendo en calidad, pero no está creciendo en número. Y a veces surge todo lo contrario: está creciendo en número, pero no está creciendo en madurez espiritual. Y tiene que ser un equilibrio, tiene que llevar los dos componentes. Ambas partes son dos lados diferentes de la misma moneda. Entonces yo creo que eso es bien importante, y el discipulado nos ayuda a hacer esto de manera efectiva. Entonces, después de haber hablado tanto y no haber dicho casi nada, llegamos a la parte sobre cuál es el aporte real del estudio teológico al proceso de discipulado. Entonces, en primer lugar, queremos decir que como parte de un programa de liderazgo, donde el pastor comienza a identificar las necesidades, porque realmente muchas veces en las iglesias pequeñas el pastor es un todólogo, o sea, él hace todo dentro de las actividades de iglesia, pero llega un momento cuando hay crecimiento, tanto espiritual como numérico, que se hace necesario contar con ayudas idóneas. Incluso Moisés tuvo que ser ayudado, y esto fue una gran ayuda de parte de su suegro, ¿verdad? Que él consiguiera otras personas que se dedicaran de hacer algunas actividades que tal vez no eran tan relevantes, pero que sí consumían mucho tiempo. Entonces lo mismo pasa en estos casos. Se necesita un grupo de formadores, un grupo de maestros, de personas idóneas para enseñar, como decía 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Y aquí donde la formación teológica brinda herramientas para el conocimiento y para desarrollar actividades de discipulado. En cuanto a métodos de interpretación bíblica, es decir, las personas que están formando, llámese pastor, maestro o líder, tiene que tener conocimiento acerca de interpretar correctamente la Biblia. Recordemos que todo esto, el objetivo es
desarrollar principios, características basadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, el formador, la persona que está formando, tiene que saber sobre interpretación bíblica, porque de repente alguien quiere poder interpretar o tiene dudas en un versículo, se acerca con una pregunta. A nosotros, por ejemplo, como maestros, nos pasa muy frecuentemente que le dicen: maestro, mira, yo quisiera saber su opinión acerca de cómo se debe de interpretar este versículo, y si usted no sabe, corre el riesgo de instruir de manera equivocada a una persona, y esto sí creo que puede resultar bastante grave. Muchas personas han dejado de asistir a la iglesia, han perdido la comunión con Dios, simplemente porque alguien les dijo algo sobre algo que dice la Biblia que era de manera incorrecta. Entonces, el conocimiento de principios bíblicos es otra parte muy importante que aporta el estudio teológico. Aquí estamos hablando ya de instituto teológico. Como recuérdense en la conferencia que dio nuestro hermano Juan Meléndez, hablando de la visión de Itai en apoyo a las iglesias, ¿verdad? El instituto fue creado con el objetivo de apoyar y ayudar a las iglesias, no estar en competencia con nadie, y mucho menos tratar de hacer lo contrario, de destruir, ¿verdad? Sino en alianza con los pastores, poder ayudar a las necesidades de la iglesia. Entonces, estamos brindando este tipo de conferencias como un acercamiento que tiene que haber entre iglesia e instituto. Entonces, los principios bíblicos son aquellas verdades irrefutables que están en la Sagrada Escritura. Entonces, el formador, el maestro, el pastor debe de conocer cuáles son estos principios bíblicos, porque son la base donde se construyen todas las doctrinas. Y esa es otra parte importante que mencionamos aquí, que es las bases bíblicas de las doctrinas cristianas. Hoy estamos en un momento bastante complejo, donde circula mucha información por medios sociales, por internet, y los creyentes son acechados con una cantidad de ideologías humanistas, religiosas, espiritistas, filosóficas, etcétera, que la gran mayoría de ellos son hasta antibíblicas. Pero un creyente que ha sido formado, que ha recibido una instrucción, aporte de parte del estudio teológico, pues no va a ser movido de las bases bíblicas correctas, porque para eso ha sido instruido. Entonces, el formador debe ser instruido primeramente para que después pueda él también aportar y ayudar a las personas que está guiando hacia ese recorrido. Entonces, de parte del discípulo encontramos los aportes que también puede ser el estudio bíblico y teológico. Obviamente, como mencionábamos al principio, esta es parte principal de un proceso de discipulado, el que la persona vaya creciendo en conocimiento, pero que al mismo tiempo ese conocimiento se convierta en una realidad en la vida del creyente. Porque vemos muchos creyentes con perfecto conocimiento de la palabra de Dios, pero con nula practicidad, ¿sí? Dicho en otras palabras, no vivimos lo que predicamos. Entonces, el estudio teológico proporciona al que está en un proceso de discipulado una visión más amplia sobre lo que es una vida cristiana. Muchas veces nos hemos topado con personas que vienen de un trasfondo no creyente, son cero conocimiento,
Entonces al convertirse, al recibir a Cristo en su corazón, ellos tienen que renovar, como decía el apóstol, su entendimiento sobre todas las cosas, ver las cosas de manera diferente, ¿sí? Entonces el estudio teológico nos ayuda a proporcionar esa visión más amplia. Es como que le hayan quitado la venda y ahora puede usted conocer a través de las Sagradas Escrituras lo que significa una vida cristiana. Es lastimoso saber, me atrevo a decir yo, que hay personas cristianas que todavía no tienen una amplitud de la visión que nos da las Sagradas Escrituras. Simplemente siguen con una visión bastante corta. Ahora, también nos sirve para que el discípulo tenga una mejor comprensión sobre cómo desarrollar el carácter de Cristo, ¿sí? La Biblia nos enseña acerca de Jesús y nos narra lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, pero a través de un estudio profundo, de un análisis de ese conocimiento, es que nosotros vamos conociendo a Jesús y sobre cómo Jesús, sobre cómo actuaría Jesús en determinados casos. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en el caso del estudio teológico, esta aporta herramientas y conocimiento para que conozcamos el carácter de Jesucristo, aplicando principios de interpretación bíblica. Es decir, el estudio teológico nos aporta herramientas, y las herramientas son buenas o malas en base al uso que nosotros le damos, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos mal estas herramientas, podemos tener muchos problemas, muchas complicaciones. Pero si las utilizamos para bien y de la forma correcta, así como nosotros esperamos ser guiados, pues recibimos de parte de Dios muchas bendiciones. Y llegando a las conclusiones, el discipulado, visto como un proyecto de la Iglesia, es un proceso mediante el cual se busca acompañar a la persona para que desarrolle el carácter de Cristo en todas las áreas de su vida personal, en el área financiera, en el área laboral, en el área de sus relaciones interpersonales, en el área de sus relaciones familiares. Todas estas áreas deben de ser cubiertas o tratadas con base a los principios bíblicos. Y la educación teológica es muy importante porque brinda herramientas para conocer y transmitir el conocimiento bíblico, y así de esta manera sean puestos en práctica a la vida de los discípulos. El conocimiento en sí no nos brinda mayor cosa, pero cuando este conocimiento es guiado por el Espíritu Santo, es ministrado por los dones espirituales, es puesto en marcha, pues y esa persona da fruto, viene a ser una parte importante, un miembro importante de la iglesia que puede aportar. Todos podemos aportar, ¿sí? No podemos decir que yo no puedo ni hablar, no puedo cantar, no puedo predicar, sino que debemos encontrar el don que Dios nos quiere dar. Y eso pues lo hacemos a través de ese proceso de discipulado. Entonces, mis amados, creo que me extendí un poquito más de lo que yo esperaba extenderme. Espero que se haya comprendido. Así que aquí termino yo esta conferencia, que es la última de esta serie de conferencias, pero no de las todas que primero Dios nos permita participar más adelante. Entonces yo quisiera llamar a nuestra hermana Leslie, si está por aquí. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Melquisedec Ruano.
Las disculpas al inicio, tuvimos problemas técnicos, pero agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de esta serie de conferencias. Con este tema damos por finalizado las conferencias en conmemoración a los 43 años de ITAI, y esperamos pues que hayan sido de provecho el desarrollo de estos temas por parte de los conferencistas, que son temas de mucha importancia para la aplicación en las iglesias, y les invitamos a que sigan pendientes de las próximas actividades. Así que Amén. agradecemos por el espacio y que el Señor les bendiga. Antes de finalizar, hermana Leslie, yo quisiera Sí. eh, dar unas palabras, ya que esta es la última conferencia, ¿verdad? Y pues gracias a Dios y el privilegio que Dios nos ha dado de servir en medios masivos, agradecerle a todos los hermanos que han estado acompañándonos. Creo que esta fue una idea que salió así de repente de hacer algo, nunca lo habíamos hecho, nunca lo habíamos hecho y no sabíamos cómo iba a reaccionar pues los hermanos, porque yo sé que son muy ocupados, pero gracias a Dios todos participaron, han dado de su esfuerzo y nosotros le agradecemos infinitamente a, en primer lugar a nuestro representante y presidente, el reverendo David Martínez Ticas, a nuestra directora regional de educación, hermana Noemí Guzmán, que a veces nos cuesta pues poderla conectar por estos medios, pero lo logramos, ¿verdad? También nuestro hermano Juan Meléndez, director regional de ITAI, y pues a nuestro hermano Rafael, todo el reverendo Rafael Hernández, hijo, presbítero del Circuito 1 y también encargado del anexo ITAI Rama San Salvador Soyapango. Entonces, a todos ellos muchas gracias a Dios por permitirnos y pues a todos, ¿verdad? Por su comprensión. Eh, Estamos en vivo y suceden una cantidad de cosas que no tienen idea quizás, ¿verdad? De todo lo que puede pasar. Pero gracias a Dios, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esperamos seguir adelante con más conferencia, contenido. Así que por mi parte, eso es todo y les agradezco mucho a Leslie, a Ubaldo, a Kimberly, que son parte del equipo de medios y que he estado pendiente pues también de estas transmisiones. Así que no me queda más, yo también me despido y muchas gracias hermana Leslie y Dios les bendiga a todos.